Ustedes lo conocen, ¿no? Vamos saltando el pasito ese. Y dejamos a Edgar, que eso parece que está interesante. Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Bueno, es una presentación, digamos, es como la segunda parte de una presentación anterior, en el semestre anterior, donde en esa otra presentación planteé un poco el marco teórico, el marco conceptual de el cambio tecnológico, pero en el contexto de la discusión neo-schumpeteriana, donde sobre todo se está desarrollando una vertiente conocida como teoría evolutiva en economía, donde a partir de algunos conceptos centrales que revisamos en esa exposición anterior, vimos, digamos, cuáles serían los retos dentro de ese marco conceptual, digamos, hacia el futuro, para poder desarrollar. Entonces, esta es otra, digamos, es una continuación, como les decía, pero ya me voy a enfocar en particular en un paradigma tecnológico, que es en particular el caso de la nanotecnología. Entonces, bueno, también es parte de la tesis doctoral que estoy haciendo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, de la exposición anterior retomo rápidamente el marco teórico a manera de antecedentes. Entonces, bueno, principalmente esta teoría sobre el cambio tecnológico parte de la distinción de estos tres elementos: invención, innovación y difusión tecnológica. La diferencia entre invención e innovación fue establecida desde 1912 por Joseph Schumpeter en un libro que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico. Ahí en ese texto, Schumpeter hizo esta distinción, y a partir de entonces se ha tomado en cuenta, sobre todo ya en los estudios a nivel empírico. También otro elemento que quiero rescatar de esa exposición anterior son los enfoques sobre difusión tecnológica. En particular, bueno, se pueden distinguir de manera general dos grandes enfoques: el enfoque estándar y el enfoque evolucionista. Ahorita vamos a ver en qué consisten estos enfoques. Bueno, comienzo entonces rápidamente con la diferencia entre invención, innovación y difusión. La invención es el descubrimiento que pertenece al saber científico o técnico. Así fue como lo distinguió Schumpeter. La innovación es una actividad que está asociada al empresario, es decir, son combinaciones productivas de materiales y procesos productivos, una combinación de nuevos productos, nuevas formas de organización al interior de la fábrica o de las empresas, nuevas fuentes de materias primas y nuevos mercados. Y por último, el concepto de difusión, entendido como un proceso de propagación de la tecnología, y generalmente se ha estudiado en los trabajos empíricos, se ha estudiado en dos sentidos: difusión de tecnología entendida como conocimiento tecnológico no incorporado en maquinaria y equipo, y por otro lado, difusión de tecnología entendida como conocimiento tecnológico incorporado en productos. Bueno, aquí sobre todo destaca el trabajo de Gomulka, que es uno de los pioneros en estos estudios del cambio tecnológico y de la difusión de tecnología. Y también estoy retomando aquí la propia definición que establece la OCDE. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener clara esta distinción entre estos tres elementos, aunque digamos desde el punto de vista conceptual o analítico, aunque podemos hacer una diferencia, como está aquí, hay que tomar en cuenta que ya como un proceso en la realidad, pues aparecen de manera mezclada.
digamos, en fases traslapadas. Al mismo tiempo se lleva a cabo la invención, sobre todo con la actividad de las universidades. Por otro lado, al mismo tiempo se está llevando a cabo la innovación y también al mismo tiempo la difusión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiero decir es que con esto, estudiar este fenómeno del cambio tecnológico pues es algo complicado, ¿no? Bueno, también es importante distinguir dentro de las innovaciones dos tipos de innovaciones, las incrementales y las radicales. Las incrementales son simplemente las mejoras que se hacen, sobre todo ya a los productos o a los procesos, a lo que resulta que se aplican ya dentro del proceso de producción o en otras actividades. Entonces, las mejoras que se hacen, pongamos por ejemplo las mejoras que se le hacen a una computadora, ¿no?, en el funcionamiento, esas mejoras son innovaciones incrementales. Las radicales es cuando aparece algún producto o algún proceso que es nuevo, es algo novedoso, de tal manera que, sin embargo, estas innovaciones radicales solamente aparecen, digamos, en largos periodos de tiempo, ¿no? Es decir, se requiere un gasto, un esfuerzo fuerte en investigación y desarrollo, donde participan de manera fuerte los estados nacionales y las empresas. Entonces, estos dos conceptos también son centrales para entender el cambio tecnológico. Bueno, sobre los enfoques de difusión tecnológica, vimos también en esa exposición, que hay dos enfoques, el estándar, o también conocido como epidemiológico, sobre todo por estos autores que son los pioneros, con trabajos empíricos que hicieron sobre la economía de Estados Unidos en estos años, y básicamente pues parte de los siguientes supuestos. El número potencial de adoptantes de innovaciones tecnológicas es igual al total de la población, es decir, al número total de empresas. Los conocimientos tecnológicos se difunden uniformemente y homogéneamente. Y la propagación de innovaciones tecnológicas ocurre solamente por el contacto entre empresas. Bueno, esto del contacto entre empresas significa que se da por un proceso de imitación. Una empresa, digamos, o los directores de una empresa ven lo que están haciendo en la otra empresa, qué innovaciones introducen, y ellos emulan o imitan lo que la otra empresa realiza. Bueno, el nombre de enfoque también epidemiológico, pues responde básicamente a que está inspirado en los trabajos sobre difusión de enfermedades y particularmente al uso de la ecuación logística, que aparecían en esos trabajos sobre difusión de enfermedades. Bueno, aquí tenemos rápidamente, pues es la ecuación logística, donde X representa la cuota de mercado, beta es un parámetro de velocidad de difusión de la innovación tecnológica, y 1 menos X es la cuota de mercado que potencialmente puede adoptar la innovación. Y bueno, T representa el tiempo. La solución de esta ecuación diferencial es esta. Bueno, aquí es un ejemplo concreto donde beta tiene este valor, nos daría un comportamiento de esta manera. Entonces, algo peculiar del enfoque estándar es el uso de la ecuación logística, donde ya vimos los supuestos, ¿no? Donde se supone, sobre todo el supuesto de que las empresas o el mercado donde se va a difundir la innovación tecnológica es algo dado. Es algo estático, ya está determinado, y entonces lo que se observa es la manera en cómo se va difundiendo, ¿sí?, el proceso, digamos, dinámico de cómo se va difundiendo,
en esa cuota de mercado que ya está dada, ¿sí? Sin embargo, aquí, pues, algunas críticas que se le hicieron a este enfoque, pues tiene que ver primero con el hecho de que no explica cómo es que se da la condición inicial. Es decir, solamente se parte del hecho de que hay algunas empresas o un clúster de empresas que ya introdujeron una innovación, pero no se explica cómo esas empresas generaron esa innovación. Y también la otra crítica pues va relacionada con el supuesto de que la cuota de mercado ya está dada. Bueno, aquí están estas críticas. Y bueno, estas críticas provienen precisamente del enfoque evolucionista. En particular, el texto de Giovanni Dossi, texto de 1982, donde él plantea el concepto de paradigma tecnológico y de trayectoria tecnológica. En ese texto, Giovanni Dossi plantea esas críticas al enfoque estándar. Aquí aparece esto que les decía, ¿no? No puede determinarse a priori el campo de difusión, ¿sí? El espacio potencial de la difusión no está dado inicialmente, ¿sí? Como lo supone el enfoque estándar. Y esta crítica, en un sentido epistemológico, que hace Dossi, dice: el modelo estándar resulta un obstáculo epistemológico para el reconocimiento del carácter dinámico del proceso de difusión. Por lo tanto, para la toma en cuenta del papel de la investigación técnica en el análisis de las modalidades mismas de la difusión. Bueno, a partir de estas críticas, al mismo tiempo, y al mismo tiempo otros autores que van desarrollando sobre todo una crítica directamente a la escuela neoclásica, el caso de Nelson y Winter, que desarrollan a nivel microeconómico, proponen un marco conceptual donde parte de una crítica a la teoría neoclásica, pero orientada sobre todo a nivel microeconómico, en particular a explicar el comportamiento de los agentes, ¿sí? Rápidamente, lo que dice Nelson y Winter es que pues el supuesto de racionalidad completa no se cumple. Ese supuesto que establece la teoría neoclásica no se cumple. Y en el caso de la innovación tecnológica, pues tampoco se cumple. Y entonces, a partir de esas críticas, y junto con el trabajo de Dossi, se va construyendo un marco conceptual, un marco teórico, en los años 80, que en la actualidad se le conoce, en la literatura se le conoce como teoría evolucionista o teoría evolutiva. Entonces aquí pongo algunas características generales, ¿sí? La idea común es que el desarrollo tecnológico es un proceso evolutivo, dinámico, acumulativo y sistémico. Entonces rescatan la idea de que, bueno, la economía, y esto también con base en las ideas de Schumpeter, la economía es algo dinámico, es algo que está en evolución, y el enfoque sistémico. Entonces, a partir de aquí se rompe con la concepción neoclásica de la tecnología, donde precisamente bajo esta concepción neoclásica se establecía una separación en los estudios que se hacían a nivel empírico entre la innovación y la difusión. Es decir, por un lado vemos trabajos empíricos sobre innovación, que hay en la literatura, hay bastantes trabajos sobre esto, y por otro lado vemos que se estudia como si fuera un proceso aparte, muchos estudios sobre difusión, y sobre todo bajo el enfoque estándar. Entonces, esta teoría evolucionista rompe con esa dicotomía. ¿Qué significa? Que comienza a haber innovación y difusión como parte de un mismo proceso, o dicho de otra manera, como parte del mismo sistema.
Entonces, innovación y difusión son parte de un mismo proceso. Así, el estudio de un proceso implica el estudio del otro, como parte del desarrollo tecnológico. Bueno, en general, se pueden distinguir diferentes trabajos dentro de esta vertiente evolutiva. Los trabajos históricos de Nathan Rosenberg, junto con Mowery, son trabajos muy interesantes sobre, ellos ya plantean el concepto de sistema tecnológico, que es más o menos es parecido al concepto de paradigma tecnológico. Nada más que hay una digamos, una pequeña y al mismo tiempo gran diferencia entre este concepto de Rosenberg de sistema tecnológico con el de paradigma. Rosenberg supone que el cambio tecnológico a través de la historia se ha dado de manera continua, mientras que Giovanni Dossi, con el concepto de paradigma tecnológico y en una analogía con el concepto de Thomas Kuhn de revolución científica, él supone que se da por saltos. El progreso, el cambio tecnológico se puede dar por saltos. Cuando hay un cambio de paradigma tecnológico, entonces ocurre un salto. Esa sería una diferencia con Rosenberg. Pero en general comparten el enfoque sistémico, comparten el enfoque evolutivo y otros supuestos. Y aquí encontramos otro grupo de autores, Mensch, Freeman y Carlota Pérez, donde ellos plantean el cambio tecnológico pero visto en el largo plazo, retomando el concepto de ondas largas, de la acumulación, sobre todo con base en Schumpeter, Kondratiev, y también retoman el concepto de sistemas tecnológicos. Y por último, este otro grupo de autores, Nelson y Winter, Dossi, Pavitt, Metcalfe, entre otros, donde ellos explican el cambio tecnológico con base en el concepto de paradigma y el de trayectoria tecnológica. Entonces, lo que les voy a presentar, digamos, el enfoque que yo le estoy dando al estudio de la nanotecnología, yo me ubicaría aquí, en este conjunto de autores, sobre todo retomando a Dossi, aunque también retomo a Carlota Pérez. Bueno, aquí está el concepto de paradigma tecnológico, acuñado por Giovanni Dossi. Bueno, se refiere al marco común bajo el cual se llevan a cabo las innovaciones. Es decir, es un modelo y parámetro de solución de problemas tecnológicos selectos sobre una base de principios derivados de las ciencias naturales y tecnologías específicas. Hay que rescatar este término, marco común. Entonces, un paradigma tecnológico es un marco común, muy semejante al concepto de paradigma científico de Thomas Kuhn, ¿no? Que es el marco común o la teoría común usada por los científicos para resolver problemas en un área de la ciencia. Lo importante que hay que decir también de este concepto es que Giovanni Dossi lo usa para explicar la resolución de problemas tecnológicos, pero a nivel, él mismo dice, a nivel de ingeniería. ¿Qué quiero decir con esto? Me estoy refiriendo a cómo se ha usado este concepto de paradigma tecnológico, digamos la extensión, hasta dónde este concepto explica el cambio tecnológico en la sociedad. Giovanni Dossi solamente lo usa a un nivel de lo que ocurre digamos, a nivel de ingeniería, o lo que él mismo llama a nivel de trayectoria tecnológica, que es el otro concepto. Entonces, trayectoria tecnológica se refiere a los cambios tecnológicos continuos en el marco de un paradigma tecnológico. Las trayectorias determinan la dirección del progreso técnico, ¿sí?, en el marco del paradigma tecnológico. Entonces, hay estudios, sobre todo relacionados con el paradigma de las TICs, hay estudios sobre trayectorias tecnológicas,
donde ahí el propósito es mostrar cuál es la dirección, el rumbo que está tomando el paradigma tecnológico, cómo va progresando el paradigma tecnológico al ir resolviendo una serie, un conjunto de problemas tecnológicos muy específicos. En el caso, por ejemplo, del paradigma de las TICs, está básicamente pues, el problema de la información, ¿no? Entonces, el paradigma de las TIC, como un nuevo paradigma tecnológico, pues modificó, reorientó la trayectoria, la ruta de evolución que traía la resolución de problemas sobre información, dentro de la manera en cómo se venían resolviendo esos problemas, ¿no? Por ejemplo, a partir, por ejemplo, del concepto de bit, el concepto de bit vino a modificar el enfoque. Entonces, ¿por qué? Porque con el bit se puede manejar mucha información. Entonces, el problema del manejo de la información, ese problema tecnológico del manejo de la información, procesar la información y grandes cantidades de información, fue superado por este paradigma. Entonces, ese es el concepto de trayectoria. Bueno, aquí está el concepto de revolución tecnológica, ¿sí? Lo que hizo Carlota Pérez fue retomar el concepto de paradigma tecnológico y, digamos, lo que hizo fue llevarlo a una escala más amplia. Entonces ella define revolución tecnológica como un conjunto de innovaciones radicales, interrelacionadas, que forman una constelación mayor de tecnologías interdependientes. Ella le llama un clúster de clústeres o un sistema de sistemas. Bueno, entonces, una revolución tecnológica, digamos, es cuando, por un lado, van surgiendo diferentes paradigmas tecnológicos y debido a que se encuentra en un proceso de difusión, la difusión hace a que en algún momento del tiempo converjan. Entonces, cuando convergen, van creando un área donde tienen algunas interrelaciones o cruces, y esos cruces o interrelaciones pues pueden potenciar la solución de problemas tecnológicos. Cuando ocurre esto, cuando ya se formó un sistema de sistemas, como dice Carlota Pérez, entonces se puede decir que se está dando origen a una revolución tecnológica, ¿sí? Entonces son conceptos que están muy relacionados, porque para poder explicar este concepto de revolución, pues necesitamos echar mano del concepto de paradigma tecnológico. Entonces, en ese sentido, es una extensión o una ampliación del concepto de paradigma tecnológico. Y dice, bueno, cada revolución tecnológica va acompañada de un paradigma tecnoeconómico. Y ella le llama paradigma tecnoeconómico, ¿no? A la mejor práctica, la práctica modelo, para el uso más efectivo de las nuevas tecnologías dentro y más allá de las nuevas industrias. Es decir, es cuando ya este conjunto de paradigmas tecnológicos que formaron ya un sistema tecnológico comienzan a tener aplicaciones a través de procesos y productos, y esas aplicaciones se empiezan a difundir en la economía. Cuando ya se empiezan a difundir en la economía, entonces va surgiendo, digamos, hay un cambio de mentalidad, cambian los criterios de eficiencia con los cuales, por ejemplo, se organiza un sistema de producción, los criterios de eficiencia bajo los cuales se entra al mercado para competir con otras empresas, todo eso, la parte organizacional también se modifica, todo eso se va modificando. A esos cambios de carácter económico y organizacional, Carlota Pérez le llama paradigma tecnoeconómico, ¿sí? Entonces aquí puse una nota, ¿no? Esto es muy importante, que una condición para que surja una revolución tecnológica, pues es que
el o los nuevos paradigmas se difundan. Este es un cuadro donde lo hice con base en el cuadro que presenta Carlota Pérez en su trabajo de 2004, donde presenta aquí las revoluciones tecnológicas, ¿sí? Las 5 revoluciones tecnológicas que ella identifica, el país donde se originan, ¿sí? Y digamos la industria y la innovación donde se origina el proceso, y el año también de inicio, ¿no? Aquí aparece en la primera, por ejemplo, lo que se conoce en la literatura, en la historia de la economía, se conoce como revolución industrial, a este periodo que se vivió entre fines del siglo XVIII, principios del XIX, hasta mitad del XIX. Pues el país de origen fue Inglaterra, y aparece con la producción de un telar, ¿sí? En Cromford se produce un telar, que aquí básicamente, digamos, este paradigma básicamente se está basando en el paradigma de la mecánica, ¿no? Es la mecánica llevada al proceso de producción, ¿sí? Principalmente en la industria textil. Aquí todavía el inventor de este telar todavía usa como fuente de energía el agua. Ajá. Aquí sobre todo en esta primera fase es el uso del agua. Se abren canales, aumenta la producción, aumenta la productividad, se reemplaza, digamos, con menos trabajadores, se puede alcanzar un mayor volumen de producción. Entonces todo eso pasa aquí. En la segunda, que es conocida como la era del vapor y los ferrocarriles, pues aquí ya se está usando sobre todo los avances que vienen de la termodinámica. La termodinámica, ¿no? Con las máquinas térmicas, que fueron los que potenciaron aquí, usando el vapor, ya podían mover, por ejemplo, pues, a los ferrocarriles, y se inició con la inauguración del ferrocarril en Manchester, que corría de Liverpool a Manchester, en 1829. Bueno, aquí vemos cómo se origina en Estados Unidos y en Europa, y así vamos viendo con todos las otras revoluciones tecnológicas, pero podemos identificar cuál es el paradigma tecnológico o los paradigmas tecnológicos que están en el inicio de esta revolución. En el caso, por ejemplo, de aquí de la era del acero, ¿no? La electricidad y la ingeniería pesada. Vemos aquí, bueno, se inicia en Estados Unidos y Alemania y ya comienzan a desplazar a Inglaterra como el país núcleo donde se originan los cambios tecnológicos. Aquí sobre todo, bueno, es el acero. Hay un desarrollo ahí en las técnicas sobre el acero, la electricidad, que ya se empieza a usar como una fuente de energía, y comienza a desplazar también en ese proceso, comienza a desplazar el paradigma aquí como fuente de energía que teníamos al vapor, ¿no? En las máquinas térmicas. Aquí viene, por ejemplo, otro salto en la cuarta, que es la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa. Aquí el petróleo va a ser la nueva fuente de energía, las gasolinas, y va a haber una revolución en los transportes con el automóvil. Ajá. Aunque también aparecen ya pues los primeros viajes que se hacen ya en avión, y también eso va a revolucionar a los transportes. Bueno, aquí la quinta revolución tecnológica, conocida como la era de la informática y las telecomunicaciones, que es un poco lo que ya les comentaba. Se inicia con cuando sale al mercado el procesador Intel en Santa Clara, California, en 1971. ¿Sí? Bueno, entonces, sin embargo,
ya se empieza a hablar, y esto es algo, digamos, desde los años 2000, ¿sí? Principios de los años 2000, 2005 en adelante, ¿no? Ya comienza a haber en la literatura la idea de que se está gestando un nuevo paradigma tecnológico que puede dar origen a una nueva revolución tecnológica. Por ejemplo, aquí en una entrevista que le hicieron a Carlota Pérez en 2006, en la revista El Ciervo, le preguntan, ¿quién protagonizará la próxima revolución tecnológica? Y ella contestó, creo que será la época de la biotecnología, la nanotecnología, los nuevos materiales, la bioelectrónica. Dice, pero todavía se encuentra en fase de gestación. ¿Sí? Ya se empieza a, muchos autores ya empiezan a vislumbrar que se está formando, se está gestando una próxima revolución tecnológica con el surgimiento y la difusión de estos paradigmas tecnológicos, ¿no? Nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales. Ajá. Entonces, eso nos lleva, es decir, nos motiva para estudiar a la nanotecnología como un nuevo paradigma tecnológico. Entonces, un poco sobre los antecedentes. La mayor parte de los textos comienzan citando esa famosa conferencia que dio Richard Feynman en 1959, donde la tituló algo así como "Hay mucho espacio en el fondo". Entonces él en esa conferencia plantea la posibilidad de que en el futuro se va a poder manipular la materia, crear sistemas, inventar máquinas, pero a un nivel muy pequeño, a un nivel que se le conoce como de nanoescala, pero él fue el primero que planteó esa idea, digamos, así simplemente como una posibilidad a nivel teórico. Ya después, en 1974, fue el científico japonés Norio Taniguchi quien acuñó el término nanotecnología. Ajá. Y propuso esta definición. Dice, la nanotecnología consiste principalmente en el procesado, separación, consolidación y deformación de materiales átomo por átomo, molécula por molécula. Esta definición pues ha ido cambiando, se le han ido agregando más elementos y más o menos la definición digamos, más estándar que se conoce en este momento es la que aparece aquí, propuesta por estos autores. La nanotecnología es el área de investigación o campo tecnológico donde convergen conocimientos que provienen de distintas disciplinas: física, química, biología, materiales científicos e ingeniería. En ella se lleva a cabo el estudio, diseño y fabricación de materiales o sistemas a escalas nanoscópicas y se les da alguna aplicación. Bueno, aquí de esa definición, pues retomamos, por ejemplo, cuáles son los estudios que se retoman de la física, pues los relacionados con el átomo, ¿no? Los desarrollos de la mecánica cuántica. En la química, pues está sobre todo esta área que estudia los enlaces, moléculas y compuestos. En la biología, pues todos los avances respecto al ADN. Y a nivel de tecnología se rescata el uso de microscopios muy potentes como una herramienta para poder diseñar, para poder fabricar a nivel de nanoescala, por ejemplo, con el microscopio de efecto túnel. Ajá. Algo, digamos, común en este campo de nanotecnología es este principio. Bueno, yo lo identifiqué como un principio, es que las propiedades físicas, químicas y biológicas que tienen los materiales en los sistemas nanométricos difieren en muchas formas de sus propiedades en los sistemas macroscópicos.
¿no? La idea de que las propiedades que se pueden observar a nivel de partículas son diferentes a nivel de una escala superior, ¿no? A un nivel macroscópico, por ejemplo, ¿no? Entonces, se establece una medida, en este campo, se establece una medida que es el nanómetro. Este término pues, proviene del prefijo nanus, en latín, que significa enano o pequeño, y se establece como una milmillonésima parte, ¿no? Entonces, un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. Se toma entonces esta unidad de medida y se trabaja entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. En ese intervalo es donde se llevan a cabo estos procesos, estos diseños con materiales nuevos, ¿no? Solamente como a manera de ejemplo, aquí puse algunas comparaciones. Por ejemplo, el diámetro de un cabello humano mide aproximadamente 75,000 nanómetros. El diámetro de un glóbulo rojo mide aproximadamente 3,000 nanómetros. Y la distancia entre dos átomos en cualquier objeto de oro mide 0,3 nanómetros, ¿no? Esto nos da una idea de cómo, a qué nivel se está trabajando en este campo de nanotecnología. También se destacan dos formas o dos procesos de fabricación aquí en este campo. La aproximación que se da, conocida como top-down, o de arriba hacia abajo, ¿sí? Este proceso consiste en ir reduciendo, en ir dividiendo los objetos hasta obtener un objeto a nivel de nanoescala. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, pasar de una moneda de oro a una nanopartícula de oro. Esto se hace con el propósito de ver cómo las propiedades que se tienen a nivel macroscópico son diferentes cuando se hace una división del objeto hasta llegar a un nivel de nanopartícula. La otra aproximación es la de bottom-up, o de abajo hacia arriba, y esta fue introducida por este autor, Eric Drexler, donde él propone, digamos, el proceso inverso: partir de nanopartículas, hacer combinaciones, digamos, de átomos, de moléculas, y ver cómo a partir de ahí surgen o se mejoran propiedades a nivel macroscópico. Ajá. Menciono algunos usos que tiene la nanotecnología para mostrarles, digamos, un poco sobre la potencialidad de cómo a partir de este enfoque, de este proceso, se pueden mejorar o se pueden crear características distintas, características tecnológicas distintas, ¿no? Por ejemplo, el uso de catalizadores, ¿sí? Por ejemplo, para ahorrar energía, se usa este material que se llama zeolita. Ajá, aquí aparece una fotografía, ¿no?, de la zeolita. Y se ve, en ese caso, para ahorrar energía, pues se ve que tiene un potencial, falta desarrollarlo, pero se han hecho algunos experimentos donde se ve el potencial que tiene, por ejemplo, para trabajar con hidrocarburos y de ahí generar combustibles que sean más eficientes, ¿no?, para ahorrar energía. Y también, pues, tiene que ver con el costo con el medio ambiente, ¿no? Es decir, mejoraría reduciría el costo en relación con el medio ambiente. Aquí está el uso de nanotubos de carbono, y esto se usa para mejorar la resistencia mecánica y térmica, sobre todo, por ejemplo, en la construcción de aviones.
o de autos también. Se usan, hasta el momento se han usado, sobre todo en los aviones se han usado fibras de carbón. Sin embargo, se observa que este material podría tener mayor resistencia, es decir, mejores propiedades materiales físicas, que serían más eficientes en la construcción de aviones. ¿No? Tiene otros usos, pero bueno, yo solamente puse estos ejemplos. En el caso de la electrónica, por cierto, la electrónica es donde se da el origen de la nanotecnología en este sector. Aquí empiezan los primeros estudios, incluso las primeras patentes, en 1975. Aquí lo que se busca, aquí en esta área de la electrónica, lo que se busca es, aquí hay un problema, el problema es de reducir los materiales, hacerlos más pequeños y al mismo tiempo que sean más veloces. Hay algo que se le conoce como la ley de Moore, ¿no? La cual señala que el número de transistores en un chip aumenta al doble aproximadamente cada 2 años. Entonces, esto es una restricción, ¿por qué? Porque es una restricción para el problema de reducir el material. Entonces, para que sea más veloz, pues tienen que agregarle, ponerlos juntos, y eso dificulta que se haga más pequeño. Entonces, una posible solución, pues es el uso del silicio estirado. De por sí, ya en transistores se trabaja con silicio, pero este es un nuevo material, ¿no? El silicio estirado, ya modificado con la nanotecnología, de tal manera que es posible que aumente la velocidad de los chips en 35% sin la necesidad de hacer más pequeños los transistores. Entonces, son ejemplos de la potencialidad que tiene el uso de la nanotecnología para resolver ciertos problemas tecnológicos. Entonces, en el caso de la medicina, también se ven una potencialidad muy importante en el tratamiento de tumores cancerígenos, el combate de bacterias y virus, en biosensores, el uso de nanoporos para decodificar el ADN, nanogeles para curar neuronas y otras aplicaciones. Entonces, bueno, podemos decir entonces que con esto que hemos revisado, tomando como marco conceptual el concepto de paradigma tecnológico de Giovanni Dossi y revisando las características y las potencialidades de la nanotecnología para resolver problemas tecnológicos, podemos distinguir estas 5 características como un nuevo paradigma tecnológico. Bueno, el primero es que la forma en cómo resuelve problemas tecnológicos, ¿no? A través del diseño, la fabricación de dispositivos a este nivel de la materia, a nivel de nanoescala. Es decir, aquí ya hay un sello, hay una característica muy peculiar de la nanotecnología en relación con toda la historia de la tecnología. Toda la historia de la tecnología se da a nivel macroscópico, ¿no? Creación de artefactos, sistemas a nivel de sistema grande, ¿no? Sin embargo, aquí la nanotecnología la propuesta consiste en resolver algunos problemas que se observan a nivel macroscópico, pero partiendo a nivel pequeño, partiendo a nivel de nanoescala, ¿sí? Entonces, eso ya lo distingue de otros paradigmas tecnológicos. También otro elemento muy importante es que convergen distintas disciplinas, es decir, funciona mediante un enfoque interdisciplinario. Ya vimos que hay varias disciplinas como la física, la química, biología, las ingenierías. Entonces, funciona de manera con el enfoque interdisciplinario. Funciona con base en un nuevo principio,
que es el principio que les mencionaba, ¿no? Las propiedades de los materiales a nivel nanométrico son distintas de las propiedades de los sistemas macroscópicos. Tiene su propia unidad de medida, que es el nanómetro, tiene su propio instrumento para diseñar y crear estos sistemas o artefactos, que es el microscopio, microscopios potentes como el de efecto túnel. Entonces, debido a esta potencialidad, ¿sí?, ya observada a nivel de ingeniería, a nivel de resolución de problemas, pues, ¿qué es lo que ocurre a nivel económico? Bueno, pues surge el interés de impulsar este campo, pero pensando en los posibles beneficios económicos. Y esto se muestra en la inversión que están haciendo los estados nacionales de algunos países, sobre todo países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Alemania, ¿no? Por ejemplo, aquí este dato, que anualmente aportan el 52% de la inversión total mundial en nanotecnología, ¿sí?, lo que equivale a 12.400 millones de dólares. Sin embargo, otros países, digamos, de industrialización reciente, como Corea del Sur, Taiwán y China, también están haciendo fuertes inversiones en este campo. También, bueno, este dato también es muy importante, que del 51% corresponde a los gobiernos, el 43% a las empresas y el 6% es inversión de capital de riesgo, ¿sí? Entonces, esto nos muestra, pues, el interés que tienen los gobiernos, las empresas, en impulsar este campo tecnológico, pensando en los posibles beneficios que puedan obtenerse, ¿no? Bueno, en esta parte, estos datos, pues, justifican el estudio de la difusión, es decir, ¿por qué sería importante estudiar la difusión de este paradigma tecnológico? Pues porque, sobre todo en el futuro, pues se van a tener que diseñar, bueno, de hecho ya se están diseñando políticas de impulso a este campo, de implementación en los sectores productivos y en otros sectores, por ejemplo, como en seguridad, en salud, ¿no? Son sectores donde ya se están implementando algunos productos de la nanotecnología, pero hay un interés por parte de los gobiernos, por parte de las empresas, por invertir en este campo, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio de la difusión, para poder identificar, para poder estudiar, analizar posibles impactos económicos y sociales. ¿Ah? Eso es, digamos, lo que justifica el por qué es importante estudiar los patrones de difusión de este paradigma, ¿sí? Bueno, entonces, una forma, digamos, muy inicial para estudiar la difusión es viendo cómo va creciendo la actividad inventiva, los productos de la invención en este campo. Y una forma en cómo se está trabajando es utilizar como unidad de análisis las patentes, ¿no? Las patentes, que son estos documentos donde se establece digamos, la importancia que tiene una patente es porque, por un lado, refleja los intereses del Estado en relación con los intereses particulares, ¿sí?, ya sea de las empresas o de los inventores individuales, en cuanto al posible beneficio económico que se pueda obtener. Entonces, se llega a un acuerdo, ¿no? El Estado es una especie también como de intercambio, pactan un acuerdo, ¿no?, donde el Estado protege ese conocimiento,
y le concede el derecho al dueño, al inventor, de explotar económicamente ese conocimiento nuevo por cierto tiempo. Ya después se vence y se hace público. Pero al mismo tiempo, la condición es que del otro lado, el inventor tiene que dar a conocer públicamente cuáles son las características generales de su invento. Entonces, el caso de las patentes reflejan ese incluso conflicto de intereses que hay entre lo público y lo privado, ¿no? Por ahí hay algunos textos que buscan, que se han preguntado, bueno, ¿cuáles son las mejores condiciones de una patente, de tal manera que se encuentre como un equilibrio entre el interés público y el interés privado. Bueno, aquí destaco algunos elementos, alguna información que contienen estos documentos, tomando como base las patentes de la oficina exactamente de Estados Unidos, que es una de las más grandes donde se patentan, bueno, debido a la actividad intensiva de invención que hay en Estados Unidos. Otra es en Japón, la otra es la EPO, que es en Europa, que también ahí hay una fuerte actividad inventiva. Pero bueno, yo tomo como referencia el de la USPTO y veamos aquí algunos datos que pueden ser importantes. Bueno, se toman algunos datos de estos para poder estudiar difusión a nivel de invención, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí aparecen pues, el país de residencia, el nombre de los inventores, viene también una clasificación por campo tecnológico. El caso de la nanotecnología es el campo 977 en esta clasificación de la USPTO. Un dato muy importante son estas referencias citadas. Este dato es muy importante porque aquí aparecen las citas, dos tipos de citas hacia atrás y citas hacia adelante. Citas hacia atrás son son las citas que una patente hace sobre otras patentes. Y las citas hacia adelante son las citas que una patente recibe de otras patentes, ¿sí? Entonces, este dato es muy importante porque se toma como un indicador, como una variable proxy, para ver los flujos, estudiar los flujos del conocimiento tecnológico que se está generando. Entonces, aquí en este cuadro puse solamente, digamos, a ver, comenzar, digamos así, con estadística descriptiva muy general, ver, por ejemplo, cómo está creciendo, ¿sí?, el número de patentes en el campo de nanotecnología, ¿sí? Aquí está la clasificación en la USPTO. Entonces, bien, en 1975 solamente había 2 patentes, ¿no? Son las patentes que inician en el campo de nanoestructura, ¿sí? Este campo de nanoestructura pues, está directamente relacionado con electrónica. En 1980 ya había 17 patentes. En el 85, 63. Pero vean ustedes el crecimiento, ¿no? El crecimiento. El último dato que yo registré, que yo bajé de la base de datos de la USPTO, fue en septiembre de 2013, es decir, no lo tengo muy actualizado, ¿no? Septiembre de 2013, ya eran 18.414 patentes, ¿no? Entonces, si graficamos esto, nos va a dar este comportamiento. Entonces, aquí está el número de patentes, y aquí están por cada 5 años, ¿no? Entonces, vean cómo va creciendo, lleva un fuerte ritmo de crecimiento. La actividad inventiva que se lleva a cabo en este campo
y vean cómo pues tiene aquí, esta fase pues es como un crecimiento exponencial. Ajá. Recuerden la gráfica que vimos donde la solución de la ecuación logística es como una forma de S. Entonces, esta parte pareciera como la parte inicial, ¿no? de la forma de S, donde va creciendo de manera exponencial. Tal vez por acá, más adelante, se empieza a quebrar, ¿no? Pero es, digamos, esta fase, en esta fase inicial, va creciendo así de manera muy fuerte. Esta ya es una gráfica donde ya es año por año, y solamente pongo el número de patentes que se registraron en ese año. Entonces, para poder observar aquí las variaciones que hubo, ¿no? en estos años, aunque mantiene en general pues una tendencia exponencial, pero sí hay algunos años, por ejemplo aquí 2005, donde hay un pico aquí abajo, o aquí en 2003, 2004, este piquito. Es decir, hay variaciones fuertes también, lo cual refleja, de alguna forma, refleja también cierta incertidumbre, ¿no? Por parte de los gobiernos, por parte de los inversionistas. Y esta es la distribución de frecuencia relativa, que también, bueno, aquí se observa. Esto es como para ir viendo la forma de distribución de los datos, ¿no? Cómo se van distribuyendo, para que un poquito más adelante pues comencemos a hacer algunos cálculos sobre probabilidad. Esta es una clasificación, es la más sencilla que hay. Falta otra clasificación que la estoy trabajando. No me dio tiempo ya de presentárselas porque me faltan algunos datos, pero aquí se ve cómo es la proporción. Aquí estoy utilizando las 18.414 patentes y cómo están distribuidas entre estos tres campos tecnológicos, ¿no? En la química, la nanoestructura y la biotecnología. Es decir, todas son de nanotecnología, pero son los vínculos que hay con la química, con la biotecnología, y esta de nanoestructura, que sobre todo está más orientada hacia áreas como electrónica. Bueno, aquí en este cuadro aquí aparecen los campos de la nanotecnología y los sectores de aplicación, ¿no? Entonces, podemos clasificar, son 4 campos y 5 sectores, donde aparecen en forma más clara la aplicación de la innovación en este campo. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen pues, en las tecnologías de la energía, el medio ambiente, en esta parte que está relacionado con nanobiotecnología, tecnologías médicas, farmacéuticas, en cosméticos, ¿no? La industria química, textil, alimentaria, bienes durables, equipos deportivos, en tecnologías de la información y comunicación y en la industria automotriz, ¿sí? Principalmente. Hay otras áreas donde ya se empiezan a observar también otras aplicaciones, pero principalmente son estas donde es más fuerte la